RTP. Así que mucha atención, le damos la bienvenida al periodista Eugenio Guerrero Flores, con quien conversaremos, como les digo, de lo que sucede en América Latina, no solamente esta cultura política, sino también a nivel general de la política. En estos países se vive una política compleja, desafiante, caracterizada por avances y retrocesos también, lastimosamente, en la consolidación democrática. ¿Cuál es su lectura sobre el tema en esta materia? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme agrado participar en Radio Tropicana. Tuve la oportunidad de participar hace unas semanas en un programa, estuvo bien interesante y les agradezco la instancia, ¿ya? Eso pues, en primer lugar. En segundo lugar, tu pregunta es muy interesante y lleva a diversos escenarios. Y yo creo que lo que está ocurriendo con América Latina tiene sus particularidades, sobre todo en el ámbito de la cultura política, en el sentido de la referencia normativa, donde los individuos circunscritos en un espacio político atienden a un conjunto de roles en ese mismo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona tiene una percepción y tiene una evaluación del sistema político, pero también de su participación en ella. En Latinoamérica tiende a ser distinto lo que normalmente tiene la mayoría de los académicos, que es una especie de enfoque europeizante, si podríamos decir de alguna manera, donde hay una relación bidireccional entre el Estado y la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Bueno, que los estados, como dependen de la sociedad civil, en cierta medida la sociedad civil tiene un control sobre los estados y su dinámica y sobre todo la administración del gobierno, ¿ya? Entonces esta animación de la deliberación pública por un lado, pero también el control sobre los representantes quizás se haga más profunda en algunas latitudes, las cuales tomamos como referencia, a diferencia de América Latina, donde al parecer nuestros estados emergen de una forma más constructivista. ¿Qué significa esto? Bueno, que los estados nacen al albor de lo que quisieron que las instituciones fueran y la sociedad civil fuera, y no al revés, que la sociedad civil de manera constitutiva generara unas estructuras políticas que hoy en día llamamos estados modernos, ¿ok? Y que a partir de allí se diera esta lógica de bidireccionalidad entre sociedad civil y el Estado. Entonces, al parecer, en América Latina y su cultura, los estados tienen más control sobre la política, sobre la sociedad civil y sobre todo su influencia en cómo se manejan las dinámicas de partido. O sea, en América Latina habría una escasa participación ciudadana, por decirlo Claro, no se caracteriza porque la presión que hace la sociedad civil sobre la conducta de la administración de los estados, al menos que sean periodos algo extremos, si podríamos decir, pero en general no. ¿Cómo está? Buenos días, María Fernanda Perrone le saluda. ¿Cree que ese dominio del Estado marcado en América Latina tiene que ver mucho por la pobreza o por el clientelismo en el que se transforma esta relación Estado-ciudadano? Tú has dado en un punto muy clave, porque parte de los estados en Latinoamérica dependen de sus recursos naturales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un estado no solamente monopoliza la fuerza, que esa es su función fundamental, ¿cierto? Su elemento primario, también domina en cierta medida el poder económico, a través de que es el principal propietario de los recursos naturales. Llega un momento que maneja el monopolio de la violencia, o sea, de la fuerza, y por otro lado el monopolio de la riqueza. Y si eso pasa, hay un divorcio entre sociedad civil y Estado, porque el Estado no se debe a sí mismo ser controlado de una sociedad civil de la cual no depende. Y sé que esto puede sonar un poco enredado, pero es así de sencillo, porque el Estado en cierta medida impone ciertas dinámicas institucionales, las sociedades civiles participan democráticamente, pero eso no significa que posterior a esa participación política haya en cierta medida mecanismos de control sistemáticos para poder conducir y determinar la agenda que en esta medida tienen los gobiernos controlando a los estados. Eso ha venido cambiando últimamente, y por eso que hablar de cultura política hay que también hablar de los cambios. En Latinoamérica ya la sociedad civil es más participativa y los partidos políticos tienen mayor implicancia en esta intermediación entre poder político, que está administrando el Estado, y la sociedad civil. Claro, y allí, Eugenio, pues solo para poder visibilizar dónde está esa cultura política, porque bueno, si venimos o vemos en la historia pasada, hemos pasado por todo tipo de modalidad de administración pública, desde dictaduras, por otro lado modelos que se pueden tildar de derechas, por otros de izquierda, y a la hora de la hora, siguiendo la pregunta que hacía mi compañera María Fernanda Perrone, pues estamos en esa misma línea de clientelismo, algo de autoritarismo, entre muchos otros calificativos que se le pueden dar. Entonces yo te digo,
¿cómo se puede hacer o qué se debe hacer para salir de este ciclo, para romper este tipo de paradigmas que se han venido dando desde hace ya muchísimo tiempo? Claro. Bueno, fíjate que tu pregunta es re interesante porque indica e implica un elemento estructural de los estados hispanoamericanos. Unos van cambiando respecto de otros, claro está, en sus grados y dimensiones, pero un aspecto muy interesante es que la arquitectura de los estados sigue siendo en cierta medida decimonónica. Anclada, por eso que los estados son mucho más lentos de lo que la ciudadanía o la sociedad civil avanza. Eso hace que esta lógica mercantilista monopolice ciertos poderes desde el ámbito público y el ámbito privado, en una lógica que no es abierta a la competencia extraordinariamente positiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El clientelismo, la corrupción y el dominio de los estados se da allí donde el poder puede degenerar en tiránico o en concentrarse. ¿Y qué podemos hacer? Yo siempre se trata de dar esta implicación. Varios teóricos han venido analizando de cómo los países progresan y pueden, en cierta medida, institucionalmente avanzar, y una de ellas es poder descentralizar el poder político y económico a través de más mercados abiertos, eso por un lado, y a través del no dominio del Estado sobre la agenda pública en cómo se comportan los partidos políticos. Porque en la medida en que tú pluralizas, diversificas y esparces el poder político, es muy difícil que este se haga de una concentración del mismo, y esto permite que la sociedad civil se dé a sí misma las instituciones con mayor legitimidad, y por otro lado el control sobre los representantes es muchísimo más fuerte, porque en niveles de autonomía del sujeto político en una comunidad se maneja de una manera distinta, que dependiendo precisamente de ese Estado, que ustedes reflejan muy bien, que es asistencialista y que tiende en cierta medida a capturar la sociedad civil con sus lógicas mercantilistas muy decimonónicas. ¿Sabes qué? Y me parece interesante, Eugenio, porque hay un libro fantástico, El libro americano, que me lo leí hace poco, y es curioso cómo de todas estas fórmulas o planteamientos de formación política, de administración del Estado, que comentas que al principio arrancan pues con esta postura democrática, abierta, con generación de espacios de encuentro y conciliación, todos terminan siendo, indistintamente de izquierda o derecha, terminan pecando de la misma forma, ¿no? Uh-huh. Con concentración de poder, autoritarismo y demás. Y ahí es donde siempre me sale la duda, ¿no? Entras como demócrata y terminas saliendo como dictador, porque te das cuenta en el camino de que no hay otra forma de poder sobrellevar el modelo de administración actual que tenemos. Y permíteme, claro, me monto nada más en lo que dijo Andrés, porque ese ha sido mi reclamo permanente. Se puede en países de América Latina gobernar desde el poder que tienes y no monopolizar los poderes que no debes. Claro, como ese modelo europeizado que hemos visto y que sí, quizás pues, ni siquiera nos hemos chocado con la pared y decimos, no, aquí no funciona. No llega a eso. Claro. Cuéntenos su visión, Eugenio, por favor. Mira, hay un dato clave acá, que es que nosotros tenemos una lógica, y por eso yo, por ejemplo, me dedico más a la cultura política que a las instituciones, porque las instituciones políticas no son más que resultado de sus culturas, ¿ya? Porque la cultura política es fundante, es informal, o sea, parte con criterios muy informales, que como nosotros nos damos el hábitus, los marcos de referencias normativos, nos damos las normas, las leyes, antes de que se positivice en las instituciones que conocemos. Entonces pasa lo que ustedes comentan. Se llega al poder y cuando se ve la dinámica interna terminan comportándose como lógicas corporativas. ¿Y qué significa esto? Y esto no es un problema solamente de Ecuador o de algunos países de América Latina, esto es un fenómeno mundial y fue detectado por un politólogo que se llama Peter Meyer, que de él nace la teoría de los partidos carteles. ¿Qué es lo que está pasando? Que como los partidos se concentran en tratar de permanecer en sus lógicas corporativas, que a sí mismo le otorgan privilegio, porque ven al poder político como un patrimonio del partido, terminan en cierta medida gobernando un vacío, porque las fuentes de legitimidad se van agotando. Que eso fue lo que le pasó a Correa, le pasó a Evo Morales, le pasó a Hugo Chávez, le pasa a toda persona que pretenda ser un dictador, pero que a su vez se divorcie de esa ciudadanía, porque esa ciudadanía casi que no depende, solamente depende de los comicios electorales para dominarlos, para cooptarlos desde el Estado y luego tiranizarlos, que eso es lo que ha pasado en nuestros países en los últimos años. Entonces llega un momento que esta lógica corporativa más que nos beneficia, sobre todo por la cultura política en la que estamos, donde los mecanismos de presión y de cambio tienden a no estar muy presentes en la dinámica política. Entonces cierro la respuesta con esta.
La lógica corporativa que vemos en Europa, que son básicamente la corporativización de los partidos políticos, lo que quiere decir, vuelvo y repito, es que los partidos están más preocupados de permanecer en sus intereses corporativos y perpetuarse en ellos que en entender las demandas que van evolucionando en una sociedad civil. Si tú trasladas eso a la cultura política latinoamericana, lo que tienes es que las pretensiones de dictadores para poder manejar esa fuente del poder, su legitimidad, llega un momento que se divorcia y terminan siendo tipos autoritarios, tipos que le dan la espalda a la ciudadanía y que se terminan manejando de una manera totalmente distinta porque sus culturas políticas difieren, son distintas. Claro, quedarse a vivir en el poder. Eugenio, le enviamos un abrazo y le agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros. Buen día para usted. Muchas gracias a ustedes y encantado para cuando gusten. RTP